Muy buenas noches, que el Señor les bendiga a todos. Les saluda David Mata de Jesus Talk. Acá estamos un día más. Estamos para llevar la palabra del Señor, para llevar el mensaje, ¿verdad? En esta nuestra serie que se llama Loco por Cristo. El día de hoy tenemos a un invitado especial y el tema de este mensaje, bueno, es un testimonio este día. El hermano lo ha titulado Contrato con lo Imposible. Y el gran invitado que tengo el honor de tener esta noche es Emilio Chaín. Emilio Chaín, así como lo oyen. Deben de pensar, es de una familia de pisto. Pero ya vamos a ver que él nos lo cuente, que él nos lo diga. Pero antes que nada, hermano, quiero yo invitarte a que si aún no te has suscrito a nuestro canal, puedas darle clic a la campanita de suscribirte para que puedas recibir notificación de todos los videos, de todos los mensajes que estamos subiendo, para que el Señor pueda hablar a tu vida. Pero antes de empezar el día de hoy, le quiero dar la bienvenida a Emilio y le voy a dejar que sea él quien se presente y que dé unas palabras para todos los amigos y hermanos que nos están sintonizando a través de YouTube en esta noche. Bueno, noche acá en Beijing, para vos es mañana allá en El Salvador. Así que, hermano, adelante. ¿Qué tal, David? Gracias por la invitación a este proyecto que nació en el corazón del Señor, este canal Jesus Talk. Me es un gran honor poder estar aquí contigo y con los oyentes, y los invito a que se puedan suscribir al canal. La verdad es que esta es una primicia, es la primera vez que vamos a grabar el testimonio, y así como tú lo dijiste, contrato con lo imposible, porque ha sido una lucha desde siempre, y qué más que dar honor al que hace lo imposible, que el único es nuestro Dios, ¿verdad? Y les invito a nuestros amigos que se puedan suscribir al canal, ¿verdad? Y que puedan seguir este tipo de mensajes, de testimonios, de cosas grandes que Dios ha hecho y seguirá haciendo, porque dice la palabra del Señor que todo va a pasar menos su palabra. Así que estoy contigo, David. Amén. Bueno, Emilio, pues de verdad que yo me siento gozoso de estar aquí, pues a este cipote, bueno, hoy ya no es cipote, hoy ya es un adulto, ¿verdad? Ya es padre de familia, ya tiene una niña, ya viene la segunda que pronto van a ser, ¿verdad? Es veterinario, doctor veterinario, y hoy hasta empresario se nos ha hecho Emilio. Pero vamos a empezar desde el comienzo, cómo empezó todo, ¿verdad? Y vamos a empezar hablando un poco, y voy a permitir que Emilio nos hable un poco de cómo fue su niñez, cómo fueron esos días de niño, de adolescente. Empezamos, queremos conocer un poco quién fue Emilio Chaín hace unos 20, 25 años. ¿Cómo era la vida de Emilio Chaín? Más, tengo 32, pues. Mira, ya llegué a los 80, ya se cuentan. Sí. Mira, la verdad, David, que yo vengo de una familia de gente trabajadora. Mi papá, mi mamá, ¿verdad? Mi papá era hijo de inmigrantes palestinos aquí en El Salvador. Mi mamá salvadoreña, oriunda de un pueblito que amo mucho, Santa María Ostumo. Un saludo para la gente de allá. Mi papá médico, gastroenterólogo, cirujano, una carrera tan prominente, talentos y dones que Dios le había dado a mi papá, ¿verdad? A veces voy por la calle o me encuentro con alguien y me cuenta que mi papá lo operó y que mi papá le salvó la vida, y son historias fantásticas de niño que sigo oyendo de parte de mi papá, igual de mi mamá, una mujer con un gran corazón y una vocación siendo enfermera, y se conocieron en el ámbito médico, ¿verdad? En el amor entre un doctor y una enfermera, y pasaron mucho tiempo de novios, alrededor de casi 8 años, 7, 8 años,
y se casan allá por 1985. Y 3 años más tarde, el 8 de agosto de 1988, nazco yo. Vea que te digo que si comprar un número de lotería, lo tendría que comprar en terminación 8 porque soy 8 del 8 del 88, ¿viste? Así Todo ocho, brother. todo 8, ¿viste? Y termino en apellido Colocho, con 8, ¿viste? Ah, ah, Mira, fui un niño muy deseado, vea, mis papás me buscaron con mucho amor, mi mamá ella padecía de hipotiroidismo y tenía muchas dificultades para poder quedar embarazada, pero bendito Dios que en los planes del Señor estaba mi vida, ¿verdad? Y me mandó el Señor a este mundo. Eh, Mi papá, un gran orgullo, ¿verdad? El varón, y pues mira, Dios sabe lo que hace. Me va a disculpar si a veces me pongo un poco sentimental con ciertas cosas porque no es que me duela, sino que me recuerdo de cosas que Dios ha hecho, sigue haciendo y seguirá haciendo amén. y es la honra y la gloria para el Señor. Lamentablemente, ¿verdad? Mi papá fallece en el 90, ¿verdad? Yo todavía no había ¿Cuántos ni años cumplido tenías, Emilio? to- ¿Cuántos años tenías cuando tu todavía no papá había cumplido falleció? los 3 años. No había cumplido los 3 años yo, porque mi papá falleció en septiembre, o sí, los había cumplido porque mi papá fallece el 4 de septiembre. Yo cumplía años, sí, no los había cumplido todavía. 2 años y algo tenía yo. El 4 de septiembre del 90. Por las razones que te comenté, mi papá ya no quería que mi mamá tuviera hijos porque tuvo un parto y un embarazo muy difícil conmigo. Pero antes de fallecer mi papá, con el instinto médico que tenía, suponía que mi mamá había quedado embarazada, ¿verdad? Y efectivamente venía en camino mi hermano, ¿verdad? Se llama Gabriel Chaín y fue un tiempo muy duro para mi mamá, un tiempo en el que tuvo que lidiar con un luto de su gran amor, mi papá, ¿verdad? Y te imaginas embarazada y en esas condiciones. Claro, En mayo del siguiente año nace mi hermano, el 1 de mayo, ¿verdad? Y a partir de ahí la vida se le hizo un poco más difícil a mi madre, ¿verdad? Era una mujer muy luchadora, lo fue hasta el final y creo que parte de que yo no me haya apartado de los caminos del Señor fue por el testimonio de ella. Nace mi hermano, ¿verdad? Y mi mamá, te lo voy a decir así sin ofender a nadie, ¿verdad? Trabajando como negra para vivir como blanca, dicen por ahí. Y no es una expresión que yo quiera ofender a alguien, o hoy en día tú sabes cómo está esto de la xenofobia, pero mi mamá trabajaba duro y trabajaba incansablemente para poder seguir echando a andar a un hogar y 2 niños, ¿verdad? Prácticamente yo todavía no había cumplido 3 años, todavía sí, estaba considerada mi hermana. Y trabajaba doble turno, día, noche, siendo enfermera, ¿viste? Casi no la veíamos. Pero esa mujer siempre tuvo un corazón para poder servirle al Señor. Cuando en junio del año 1996, 6 de junio para ser más específicos, nos preparábamos para ir a la iglesia porque mi mamá servía mucho en brigadas para repartir juguetes, visitar enfermos, predicar la palabra. Pero una de las cosas que ella le apasionaba era servir en sala cuna, por su experiencia con los neonatos, en el hospital, con los niños. Y me recuerdo que era una tarde lluviosa, habíamos almorzado
sí, después, bien pasada la hora de almuerzo, tipo 2 de la tarde habíamos almorzado para ir a la iglesia. Nos había hecho pancakes y nos dirigíamos para la iglesia y tomábamos el bus aquí en el redondel del Salvador del Mundo. Y nos sube mi mamá, ya nos había subido al bus. Íbamos con la muchacha que ella le ayudaba en la casa y subió ella y el bus arrancó y mi mamá tuvo un accidente. Se cayó de espaldas y quedó tendida en el suelo. Yo tenía un poco más de 7 años. Ya estaba se fue en junio. Yo iba a cumplir los 8 en junio y me tiré del bus. Y empezó, y tú sabes, ¿verdad? Cuando hay un accidente, la gente hace la rueda y todo. Mi mamá quedó tendida. Sí. Yo no, o sea, no era que no sabía lo que pasaba, sino que en mi mundo de niño yo quería hacer tantas cosas que no ni te puedo decir. Vea, de repente se formó un tráfico y en medio del tráfico logré ver que pasó un carro conocido y en ese carro conocido iba mis tíos, hermanos de mi mamá. No me preguntes cómo en medio de toda la multitud un niño se fija que iba el carro de sus tíos y lo para y le dice: mi mamá acaba de tener un accidente. Ni siquiera esperaron que llegara la ambulancia, la metieron al carro, ¿verdad? En su desesperación de poder hacer algo por su hermana, ¿verdad? Mi mamá estaba dañada de su cráneo, tuvo sangrado por la nariz, por la boca. Nunca se me va a olvidar esa imagen y quizás perdone la audiencia si soy un poco gráfico. Desde entonces detesté los pancakes porque o sea, todo. Mi mamá en ese momento tuvo un efecto generalizado que tengo la imagen en mi mente, ¿verdad? Pero no es tanto por el impacto que me causó el ver el accidente, sino la motivación de mi mamá ese día en la tarde. Ella, contra su comodidad, estaba lloviendo y se dirigía a servir a la casa del Señor. Y eso marcó mi vida, David, porque mi mamá se murió sirviéndole al Señor. Amén. Y yo creo que, brother, murió en batalla. Sí. Y eso es algo, David, que toda la vida me ha quedado grabado. Y culminó su carrera, hermano. Pero fue directamente al premio mayor, porque te lo digo, que ese día la recibieron en el cielo con fiesta, hermano. Y el Señor recibió a una de sus generales acá en la tierra, pues, ¿verdad? Sí, con una bandera. Mira, yo no te voy a decir tristemente porque sí fueron momentos difíciles para nosotros. Y de ahí para allá, si la vida se nos había vuelto difícil, con la muerte de mi papá se hizo un poco más, vea. Emilio, pero tal vez puedes acercar tu rostro porque el sol, la sombra está tapando y casi no te va a ver tu rostro la gente. Sí. Correcto, así. Ahora sí. Perdona que me he venido aquí, sí. Que como soy papá y tú sabes que mi hija es una niña saludable y brinca y iba sí. A estar fregando y metiéndose en la cámara, así que
que lo vea después grabado con mi esposa. Mira, Sí. entonces, eso, ¿verdad? Contarte quizás la primera etapa de mi infancia. Después del accidente de mi mamá había dejado todo arreglado para que nos quedáramos con la familia de ella. Dejó todo Ujú. escrito. Y a partir de ahí pasamos a cuidado de mi abuela y de una de mis tías, que fue la que fue nuestra tutora. Y Emilio, ahora bien, de verdad, porque te lo digo desde ya, qué difícil, pues, primero perder a tu papá cuando no tenías ni 3 años y quizás 4 años después perder a tu mamá, ¿verdad? Eh, Cualquiera se diría, ¿y dónde estaba el Señor en esos momentos? ¿Dónde estaba el Señor? Y yo te digo, hermano, si estamos presentando esos testimonios porque queremos que tú oigas las grandezas que el Señor puede hacer, porque cualquiera diría en estos momentos, qué difícil es esto, y para qué me tienen escuchando esto, en qué se glorifica el Señor en esto, pero ahorita es donde tú vas a escuchar en qué se ha glorificado el Señor en la vida de Emilio, porque el Señor ha hecho grandes cosas en la vida de Emilio. Pero sigamos adelante, Emilio, ¿verdad? Tu padre y tu madre fallece. En ese momento tú pasas con tu abuela y con tu tía y me imagino que tú vas creciendo. ¿Y qué pasa con Emilio Chaín y con Gabriel cuando ya ellos son adolescentes? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está el Señor en sus vidas en ese momento? ¿Siguieron Mira, asistiendo a la iglesia? ¿Qué es lo que pasó? como la familia de mi mamá era evangélica también, yo seguí estudiando en el Liceo Cristiano, uno de los lugares que creo que ha sido eh, de bendición para muchos. De hecho, antes de que mi mamá falleciera, a los 7 años, yo entregué mi vida al Señor y fue uno de los devocionales del colegio, ¿verdad? Con esas alabanzas de poder o moradora, ¿viste? El Señor quebró mi espíritu, me redimió y me recuerdo que y cuando terminé del colegio y salí del devocional, fui corriendo donde mi abuela, que era una de las directoras de parvulario, y le conté, abuela, entregué mi vida al Señor, y me acuerdo que hasta una galleta me dio, este, felicitándome, ¿verdad? Pero yo creo que el Señor David, eh, a partir de ahí me estaba preparando, ¿verdad? Para lo que iba a pasar. De hecho, yo tuve un sueño de niño que nunca se me ha olvidado. Y ese sueño de niño lo recuerdo hasta hoy porque creo que era con el Señor preparando mi corazón, mi espíritu para lo que iba a pasar. Y era que yo soñaba que iba de la mano con mi hermano y todo el mundo se nos ponía en contra, ¿verdad? Y se burlaban, nos menospreciaban, nos descalificaban y de repente yo veía con mi hermano y él y yo pequeños y de repente hasta mi hermano se me volteaba. Y ese sueño lo llevo en mi mente porque me recuerdo que me levanté llorando. Mi mamá me consoló, me dijo que era una pesadilla, pero nunca se me olvidó. Y a partir de ahí, de la muerte de mi mamá, quedamos en manos de mi abuela, de mi tía. Mi tía hace un poco más de un año falleció. No te voy a decir que mi vida fue perfecta. La verdad es que yo les agradezco mucho a ellas, a mi abuela también, ya falleció, partió con el Señor, pero nunca va a ser lo mismo que te cuide un tío a que te cuiden tus padres. Ese, Claro. ese famoso, ese famoso dicho de que yo te quiero como mi hijo, ese como, brother,
implica un abismo entre un sobrino y un hijo. Claro. Y nosotros logramos salir adelante, ¿verdad? Al cuidado de ellos. Y me hice grande, ¿verdad? Estudié en un colegio cristiano, se me cimentaron las bases cristianas, pero tú sabes que esto no es de que leí la Biblia un par de veces. Tú sabes de que no es solo de que leo la Biblia un par de veces y por eso ya soy cristiano. La verdad que es un proceso, es un trato con el Señor. Quiero decirte que de mi niñez a mi adolescencia, hubo un versículo que me golpeó y ha sido uno de mis remas para mi vida, y es Salmo 27:10, que dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Yo era un niño bastante tímido. Yo, mira, antes de que muriera mi mamá, yo era la colejuda, como dicen aquí en El Salvador. Pero el golpe de la pérdida de mi mamá me cambió en cierta forma. Yo me hice un niño muy tímido, como te lo repito, con complejos. Parte de la crianza que me dieron fue bien difícil porque hubo mucho maltrato físico de parte de uno de mis tíos, de repente otros tíos. Entonces era como que al perro más flaco se le pegan las pulgas, ¿verdad? Sí. Y la verdad, a veces yo no entendía por qué era algo tan en contra de nosotros. No era que buscaba la lástima o la compasión, pero quizá quería que entendieran que habíamos perdido a nuestros papás, ¿verdad? Pero vos me conocés de hace un par de tiempo y creo que algo que tengo, que a veces es bueno, también es malo. Los hebreos le llaman chutzpah, nosotros le decimos es terco, porque soy terco. En buen salvadoreño, tosudo. Ajá, puedo ser terco para lo bueno y también quizá para lo malo, pero es ahí donde el Espíritu Santo redarguye en nuestro corazón, ¿verdad? Porque siempre estamos llenos de pecado y tenemos que pedirle al Señor que nos ilumine. Tuve la bendición en mi adolescencia de poder, uno de los señores que trabajaba con mi tía, el motorista de ella, me llevó a una célula de la iglesia Aposento Alto, que se hacía en su casa. El hermano Carlos. El hermano Carlos Aparicio. Y en esa célula yo empecé a conocer el amor del Señor. Empecé a oír palabras bonitas, palabras que solo Dios me podía decir. Me recuerdo una vez que invité a mi hermano a esa célula. Yo habré tenido tal vez unos 15 años y ya me movía en bus yo solo. Y le dije a mi hermano, ahí en la colonia Sacamil, porque por ahí viven ellos, y le dije a mi hermano, mira, acompáñame, me lo llevé. Mi hermano habrá tenido unos 13 años más o menos, yo unos 15, 16, por ahí andábamos. Y en una administración el Señor nos dio una palabra a través de una sierva de Él, y nos hizo que nos agarráramos las manos y nos levantaron las manos y nos dijeron que Él era nuestro Padre y que Él nos iba a levantar en el desierto como árboles grandes, como torres grandes en el desierto, y que no tuviéramos temor y que Él quería ver que estuviéramos juntos. A partir de ahí yo me sentí fortalecido, porque yo siento que cuando Dios te da una palabra, ya sea que use un vaso,
ya sea que vos la leas en la Biblia o te hable a través de una alabanza, Dios te prepara, David. Dios te prepara. Y mucho tiempo en mi vida, esa palabra, y lo sigue siendo, fue un motor para mí, para salir adelante. Ahora, Y Emilio, veamos algo. Antes de esa oración, ¿en algún momento te preguntaste dónde está Dios en todo esto? Porque me imagino, vos no, me contaste que tuviste maltrato físico. No sé si en tu corazón como niño a veces hubieron anhelos, querías cosas y no las pudiste tener, porque como vos decís, no es lo mismo estar con tus propios papás que estar con otra persona, pues, ¿verdad? Que estar con alguien que no es tu padre, pues, o no es tu madre, no es lo mismo, ¿verdad? En algún momento dijiste, te preguntaste, ¿por qué me pasa esto a mí? quizá quizá como todos, pero creo que, como te lo repito, el Señor se había encargado de blindar un poco mi corazón con las cosas que iban a pasar. Por eso me tocó temprano en mi infancia aceptar al Señor, me tocó mi corazón para poder estar preparado, porque creo que si yo no hubiera conocido al Señor, sería una carga de la cual no hubiera podido soportar. Si me decís en algún momento deseaste algo y qué pasaba, eh, te lo voy a decir así, mm, es mi familia, fue mi familia con la que me crié, la familia de parte de mi mamá, pero había algo que no había un sentido de pertenencia de parte mía, porque tal vez no lo sentí en el trato con ellos, o tal vez era que yo había estado muy apegado desde la infancia a mis papás y me hacía falta eso. Pero creo que el Señor me iba fortaleciendo en cada etapa de mi vida, porque si bien lo hizo desde niño, cuando yo entregué mi corazón a Él, creo que esa oración, esa palabra en mi adolescencia fortaleció esa relación y ese vínculo que Él tenía conmigo, porque yo te voy a decir algo, era cristiano, pero habían cosas que yo no las entendía. Y yo veía que mucha gente leía ese famoso libro que cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y yo decía, la verdad es que no tiene nada de sentido todo esto. ¿Ve? Y, pero mi tabla de salvación o mi flotador en medio del mar siempre fue ese versículo, Salmo 27:10. Y me aferré a él y muchas veces, así como tú me dices, que si dudaste, sí, dudé. Y a la misma vez, me recuerdo una vez, me voy a adelantar un poco a mi vida ya en la universidad. Por esos malos tratos, por esa situación familiar, yo decidí a los 19 años salirme de la casa de la familia de mi mamá. Eh, Me podrán preguntar, ¿y la familia de tu papá nunca la viste? Después de la muerte de mi mamá, como mi mamá había dejado todo ordenado, hubo un pleito legal por nosotros, ¿verdad? Mi mamá dejó todo establecido en un testamento, nos deja la tutela quedó con mi tía y este, pero a raíz del maltrato con mis tíos, te hablo no mi tía con la que me quedé, sino con otros tíos que vivían ahí con nosotros. Entonces yo tomé la decisión a los 19 años de irme de la casa, ¿verdad? Desde ahí te voy a mencionar mi terquedad. La familia de mi papá por más de 13 años nunca nos buscó y yo dije, siquiera para hacerles un reclamo, los voy a buscar. Mm.
Y da la casualidad que el 2007, en mayo del 2007, buscándolos, me encontré con una prima que yo desde chiquito yo tenía una prima que se llamaba así, Yasmín Chaín se llama ella. Nos ¿Dónde te la encontraste? Ella era actriz de teatro y en ese momento habían unos conocidos que les gustaba mucho el trato y vieron el teatro, perdón, y vieron el nombre de ella en el boletín y sabían que yo andaba buscando a mi familia. Y la buscan y nos hicieron el contacto y todo y encontré la familia de mi papá. Cuando me reúno con ellos, ellos me dicen que si me sentía bien ahí donde estaba y si no, que tenía las puertas abiertas de regresar con ellos. Tomé la decisión y me fui, ¿verdad? Porque decía yo, peor que aquí, no sé. Bueno, yo soy aventado. No puede haber, decía vos. Y me fui. Fueron momentos muy lindos, ¿verdad? Porque era el reencuentro familiar de hacía muchos años. La mamá de mi papá lloró cuando me vio y me dijo, benditos los ojos que te ven, como aquellas palestinas viejas, ¿viste? Estas señoras con carácter, que verles que les rodara una lágrima por sus ojos era algo, era muy conmovedor. Y me fui con ellos, ¿verdad? Le dije a mi hermano antes de irme, mira, le dije, encontré la familia de mi papá, ¿te vas conmigo? Hagamos una cosa, me dijo, andate vos primero y voy a ver cómo te va. Y después me voy yo. Bueno, le dije, está bien. Y me fui, ¿verdad? Sin meditarlo mucho. Llegué a ¿Y qué vivir. pasó con tu tutora? ¿Qué fue lo que dijo cuando vos te fuiste, cuando tomaste esa decisión? ¿Qué pasó? Yo creo que pensaron que me fui con alguna bicha, ¿viste? O algo así. Ellos no sabían, no estaban seguros de qué era lo que yo había hecho. Para sorpresa de ellos, me había ido. Y a raíz de haberme ido, yo me di cuenta de un montón de cosas de patrimonio de mis papás y todo que yo no había tenido claro, que al final tuve que tomar la decisión de resolverlo por mi cuenta. Vea, siempre Dios guiándome a lo que hacer. A los 6 meses de haberme ido, mi hermano vio que yo andaba, ¡ey, está en carro, anda! Que no sé qué. Bueno, ahí voy a llegar. Se fue conmigo, vea, y tuvimos un tiempo muy lindo con la familia de mi papá. Pero ahí me pasó las de José, de la Biblia. Sí. En la casa de Potifar, viste, yo traté de ser muy diligente porque yo sentía que me habían tendido la mano en un momento difícil y quise quedar bien con la familia de mi papá. De repente se dieron celos entre mis primos, pensando que quizás yo ambicionaba algo más que el cariño familiar. Y yo ya estaba avanzado en la carrera de veterinaria, ya llevaba la mitad de la carrera. Y en un momento de esos, tuvimos una discusión con mi tío, el hermano de mi papá, por eso mismo de los celos de mis primas. Y me terminaron echando a mí y a mi hermano. Y ahí sí, amigo, literalmente nos vimos en la calle, ¿verdad? Después yo decía, si me salgo de allá. Mi hermano intentó ver si se regresaba donde la familia de mi mamá. Igual ellos habían quedado muy dolidos porque nos habíamos ido. Tal vez pensaron que éramos malagradecidos. Pero creo que nosotros estábamos en una lucha de nuestra identidad. Dios sabía lo que estaba forjando en nosotros.
eh, ¿cómo es que se llama? Estaba yo prendido en iglesia, sirviendo en los campamentos, que vos sabés que los campamentos de aposento era un mayor honor cuando te decían ir a servir a un campamento, y yo me sentía tan dichoso y honrado de que me pusieran a limpiar los servicios, brother. Sí. Y era por el amor a la obra del Señor. En ese momento que estaba con todos los power sirviendo, viste, nos echa también otra familia, bueno, donde mi tía no nos habían echado, pero, o sea, nos tuvimos que salir, ¿verdad? Y de ahí nos echa la familia de mi papá. Sí. Y era uno de mis miedos más grandes quedarme a medias estudiando. Vea, yo le había pedido la dirección al Señor porque desde los 7 años yo decía que quería ser veterinario. Pero yo veía cómo era la realidad en la Universidad Nacional, donde ves que mucho estudiante llega con las mayores ganas a estudiar, pero se truncan esos sueños porque no tenés cómo mantenerte. Los gastos en la universidad que entre libros, que entre copias, trabajos, son grandes. Y yo veía cómo muchos tenían que desertar por su situación económica. Y de repente a mí me estaba viendo en una necesidad, mi hermano todavía estaba estudiando en el colegio y yo estaba a mitad de la carrera. ¿Y cómo es que vos te costeabas tus estudios? ¿Cómo hacías vos eso? ¿Cómo, Emilio? ¿Verdad? Y eso es lo importante también, porque yo te conocí en tu etapa de adolescente, ¿verdad? Y yo siento que Dios siempre pone gracia y siempre pone a alguien, ¿verdad? Porque muchas personas, y yo me imagino que quizás tu familia, la familia de tu mamá, en esos momentos que vos decidiste irte, habrán hecho comentarios negativos, ¿verdad? Y tuviste que sobreponerte, ¿verdad? Como se fue porque le dieron el carro, porque le dieron esto, como nosotros no hacíamos eso, pero a ver cuánto dura y todo eso. Y yo me acuerdo que hasta dentro de la misma iglesia vos te sentías feliz, ¿verdad? Lavando los baños, decía, ¿verdad? Y yo me acuerdo que varias veces yo decía, no, hombre, este cipote trae para más, este cipote pongámoslo de líder de un grupo, les decía yo, no, es que lo vemos muy pispireto y todo eso. Entonces como que había como un obstáculo siempre, ¿verdad? Pero qué bueno es ver que en cada etapa de tu vida el Señor fue moldeándote y el Señor fue sacando esas cosas y las fue cambiando, ¿verdad? Pero ¿cómo fue lo de tus estudios? ¿Cómo es que tú te costeabas los estudios? ¿Qué pasó ahí? Mira, al morir mi mamá dejó unas pensiones que tú sabes, aquí en El Salvador, para aquellos tiempos, más con la dolarización, la pensión se convirtió en una miseria. O sea, eran $55 de una y $85 de otra. Y para estudiar y mantenerte no alcanzaba mucho, ¿verdad? Por eso te digo de que cuando nosotros vivimos con la familia de mi papá, ellos nos daban techo, nos daban comida, salíamos a pasear y todo, y prácticamente esas pensiones y el alquiler de la casita que nos había dejado mi mamá nos ayudaban a sostener otros gastos, pago de universidad y esto. Pero cuando nos echan a la calle, yo ahí entré en una contradicción y le reclamé al Señor. Porque mi hermano me dijo, ¿estás consciente de que uno de los dos tiene que trabajar para mantenernos? Él estaba en el colegio. Entre líneas me decía, ¿qué vas a hacer? Y yo sabía que tenía que hacerlo. Pero no quería dejar de estudiar, David. Era una frustración pensar en eso. Y me recuerdo que un día le dije al Señor, en oración, yo no sé cómo ustedes oran con el Señor, no les puedo decir que oren de la misma manera, pero esa es una relación
que yo tengo entre él y yo. Vos decís, le dije, que sos mi papá, vea. Así dice la Biblia. Entonces demostrámelo. Mantenernos, Señor. Mantenernos. No sé cómo vas a hacer. y, y te digo, con un poco de vergüenza, te digo la oración que hice, porque cualquiera puede decir que es falta de respeto al Señor. Pero yo le estaba diciendo a mi papá. Yo se lo estaba diciendo a mi papá. Y Claro, y es que yo creo que te voy a ahí, decir algo. Te voy a decir algo, y antes que que me vaya esto. Yo no tenía ni el sentido de pertenencia para enojarme con alguien, porque aún el enojo con un familiar, que el enojo y el reclamo que vos le haces a tu papá, a tu mamá, yo no lo tenía, David. Porque ese sí, enojo, vos lo podés decir, me enojé con mi papá, me enojé con mi mamá, pero es un sentido de pertenencia, en el que vos sabes de que aunque vos te enojes con ella, al rato tu mamá te va a andar abrazando y besando porque sos su hijo. Igual tu papá. Yo no amén. tenía eso. Y en ese momento, esa oración para mí fue una oración de reclamo, de frustración contra mi papá, de lo que estábamos viviendo en ese momento. Y de repente, después de hacer esa oración, sentí una paz que no te la puedo explicar, en la que Amén. él me dijo, yo te voy a mantener, cálmate. Sí, amén. Y mira, en este país ahorita es un chiste, Funes y todo eso, pero Dios usa, y yo soy fiel creyente de que Dios usa circunstancias en tu entorno para favorecer a sus hijos. Y de repente Funes, en la administración Funes, subieron las pensiones que todos teníamos al mínimo. Y de estar cobrando $85 en una, pasamos a cobrar 227. Y en la otra, que Ja, eran 55, pasamos a cobrar 205. Y teníamos el alquiler de la casa y nosotros pegamos un brinco. Porque yo te voy a decir algo, tal vez esa pensión no solo fue de beneficio para mí, fue beneficio para muchos, pero Dios estaba utilizando esa circunstancia y la contestación a mi oración para esos momentos precisos. Dios amén. siempre puso guardaespaldas a donde yo vivía. Cuando me echan de la casa de la familia de mi papá, nos fuimos a vivir a un cuartito a la colonia Roma, que una Sí, señora muy querida, que la llegamos a querer mucho. Gracias a Dios, ella todavía está con vida, pero ya está muy señora. Bendecimos su vida. Se llama Ania Silvita. Y enfrente de la casa, del cuarto donde vivíamos, vivían unos misioneros puertorriqueños que se llegaron a ser unos grandes amigos, que hasta el día de hoy yo los bendigo. Les mando un beso hasta Puerto Rico. Son unos siervos del Señor increíbles. Y Dios ponía gente, siempre blindó nuestro camino para que como que nos vigilaran y nos dieran los consejos que nosotros necesitáramos. yo me acuerdo que te Y vi caminar varias veces ahí por El Salvador del Mundo. Yo trabajaba ahí, ahí estaba de él, ¿verdad? Y varias veces te hallé ahí caminando, ¿verdad? Aquí ibas para el cuarto donde vivías con tu hermano. sí, entonces, y era mucho así, a veces a mí me tocaba irme caminando desde la Universidad Nacional hasta el cuarto donde vivíamos, porque eh, no era, vivíamos un poco limitado, ¿vea? Pero en la limitación siempre Dios nos dio abundancia, nunca nos faltó que comer, siempre pagamos la universidad. Te voy a contar, y ese es un trato muy específico conmigo el Señor. Quizá por tiempo y por cómo estamos haciendo la versión un poco más no aburrida, más de 2 horas, porque yo te podría Sí, contar 24 horas de cada detalle de lo que el Señor ha hecho.
pero Amén. Dios probó también mi fidelidad con mis ofrendas y mis diezmos desde muy joven. Y te voy a decir algo para aclararle esto a muchos. A usted no le interesa lo que el pastor o lo que la iglesia haga con sus ofrendas y sus diezmos. Usted lo hace para entregárselo al Señor. Y yo Amén. me recuerdo, y no es una, te lo voy a decir en buen salvadoreño, una paja que te da el pastor que vos entregues los diezmos porque sí, para bendecir al pastor y para que el pastor tenga dinero. No, David. A mí el Señor me probó con eso y no fue a través de las palabras de ningún pastor. Dios probó mi fidelidad con los diezmos y las ofrendas y Él me lo demostró, que tal vez vamos a hacer parte 2. Ahí te cuento los detalles, los milagros que Dios hizo. No, y mira, y es bien cierto lo que estás diciendo, Emilio. Yo solo te voy a llevar y voy a llevar a los hermanos que nos están escuchando a Malaquías 3:10, que nos dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Imagínate lo Eh, que dice el te, Señor. vo- te voy a contar la short version, la versión corta. Yo, esas pensiones mínimas, no podías tener dos pensiones mínimas según la ley de pensiones aquí en el país. Y nos daban una hoja del Instituto del Seguro Social para que fuéramos a recoger al INPEP y a todas las demás instituciones que pensionaban, que no teníamos ninguna pensión. Y todas las demás nos firmaban que no teníamos pensión. Y cuando nos daban la hoja del INPEP, que era el otro que no teníamos pensión, teníamos que ir al Seguro Social y a todas las demás que nos firmáramos que no teníamos pensión. Y siempre que íbamos con la hoja de LIS al INPEP, nos firmaban que no teníamos. Y del INPEP a LIS nos firmaban que no teníamos. Y Dios siempre nos siguió proveyendo de esa pensión que necesitábamos para el momento justo. Yo había dejado de ofrendarle y de diezmarle al Señor. Y el Señor, yo le decía, no estoy en un momento para ofrendar y diezmar. Vos sabés que necesitamos. Sí. Y no lo hacía David. A pesar de la fidelidad de él, no lo hacía. Yo había hecho una oración y le había dicho, mantenernos pues. Pero a la hora que yo tenía que ofrendar, no lo hacía. Mm. Y ¿sabes? Descubren que teníamos la otra pensión de parte lo descubrieron en el INPEP. Y nos dijo, no lo vamos a hacer que reembolsen lo que se les ha dado porque fue error del sistema. Pero a partir de ahora ya no son $227, son $55 los que le daremos. Me enojé porque yo le había dado al Señor y yo todavía esa vez le oré y le dije, nos estás quitando y vos sabés que necesitamos. Y me recuerdo que una voz dentro de mí me dijo, y vos no me robás. Y todavía yo de malcriado, sí, ya sé, está bueno, hoy de cada dólar que me llegue, te voy a apartar hasta los centavitos. Pero todavía yo, para honra y gloria de Dios, después de estar como 3 meses recibiendo los $55, de manera inexplicable, habiendo yo empezado a ser fiel con el Señor, siempre, desde ese día para hoy, el Señor volvió a restablecer el mismo monto que nos estaban depositando, 227. Mi hermano y yo nos quedamos con la boca abierta.
Posteriormente nos quitaron las pensiones porque cumplís una mayoría de edad, aunque estés estudiando. Pero cuando me quitan la pensión, nos quitan la pensión, me becan de manera remunerada en la universidad y me pagaban por estudiar. Wow. Y seguía viendo la fidelidad del Señor, David. Yo le he seguido Amén. viendo. Era maná en el desierto, eran codornices cuando yo le reclamaba por qué maná. Imagínate. Sí. Y uno de mis sueños, vos me dijiste que era lo que más anhelabas. Yo me recuerdo que cuando vivíamos en ese cuarto, a veces me sentaba a la orilla del andén o de la cuneta y miraba pasar los aviones. ¿Qué se sentirá subirse a un avión?, decía yo. Cualquiera que me ve a mí, chele, barbudo, apellido Chaín, este tiene pisto. ¿Cómo es que estás deseando subirte a un avión? Ya te hubiera subido. Pero solo Dios sabía cuáles eran mis anhelos, aún desde niño, porque siempre me han gustado los aviones. Y el año 2012, cuando por gracia de Dios estaba culminando mis estudios, iba a egresar de la universidad, hubieron 2 proyectos en la universidad. Uno me mandan a un congreso a México y era la primera vez que yo me subía a un avión. Y me recuerdo haber llamado a una tía y le conté, tía, le dije, ya voy a despegar. Y me dijo, esta es la primera de muchas. Amén. En diciembre de ese mismo año, Dios me dio la bendición de ir a estudiar a Israel. Un curso de ganadería. ¡Qué bendición, hermano! Y te digo, por muchas razones era una gran bendición para mí, porque las raíces de mi familia son de Israel, que hoy son 2 estados, sí. Tú sabes, el estado de Israel, que lo bendecimos, y el estado de la autoridad palestina, que bendigo mis raíces también, ¿vea? Y para mí era pisar la tierra donde mi Salvador anduvo, era conectarme con mis raíces, era ver la bendición del Señor sobre su pueblo. Y te digo, ahí seguí viendo la mano del Señor. Amén. Y la sigo viendo, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Y saben, hay varios aspectos que yo también quiero rescatar, porque este muchachón que ven ahí, Dios nos ha permitido que seamos socios y tenemos una empresa, y nuestra empresa se llama China Latam, y Dios nos ha dado esa bendición de poder tener nuestra empresa. Y Emilio, yo lo digo así, exaltando el nombre de Dios, es mi socio, y uno de nuestros principios que nosotros tenemos, y lo primerito que hacemos, es que el diezmo es lo primero. Antes de hablar de ganancias, antes de hablar de todo, lo primero que le ponemos al Señor es el diezmo, y es lo primero que tratamos de entregar. Y como dicen, la fe es acción, hermano. Y esos testimonios nosotros se los he querido dar porque cualquiera pensaría 2 huérfanos en un país como El Salvador, ¿qué futuro pueden tener? ¿Qué futuro les depararía? De verdad que solo Dios pudo haber hecho todo lo que ha hecho hasta el día de hoy con la vida de Emilio y con su hermano. Como les dijo Emilio es doctor veterinario, el hermano es licenciado en economía, Gabriel, ¿verdad? Y yo de verdad veo en ellos un ejemplo para muchos que quizás en estos momentos se sienten derrotados, para muchos que quizás ven sus sueños truncados, ven sus sueños frustrados, han perdido la esperanza. Y
si hay algún cristiano que se siente así en este momento, es momento de vivir la fe, hermano. No solo de pensar, sí, tengo fe, no, vivir la fe. Pero yo voy a dejar que nuestro hermano Emilio pueda terminar y pueda dar un consejo para esas personas que están viviendo en estos momentos, un momento difícil, que sienten que sus sueños han sido truncados, que sienten que no hay futuro. ¿Qué puedes decirle, Emilio, el día de hoy? Fíjate que quiero mencionar después de mi salvación, la bendición más grande que Dios me ha dado es tener a mi esposa, a mis 2 hijas, porque quizás por la forma en que crecí, siempre anhelé una familia, siempre. Y hasta hoy te puedo decir que todas las peticiones que yo le hice a mi Dios en oración y que le sigo haciendo, Él las contesta. Amén. Y te digo esto de mi familia porque es uno de los mayores sueños de mi vida, que yo le pedí a Dios y que con fe lo he visto cumplirse. Y bendigo la vida de mi esposa y mis 2 hijas. Y que el día que si mis hijas ven este testimonio, puedan saber que Dios siempre cumplirá sus propósitos en nosotros. Amén. Y que la fe es accionar. Y que por muy duro que nos quiera golpear la vida, y no es la vida, David, son planes ocultos de Satanás para que no se cumpla el propósito del Señor en vos. Así es. Y tenés que aferrarte al propósito que Dios tiene para tu vida. Y me podrán decir algunos, pero yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida. Pero de eso se encarga el Espíritu Santo, de guiarte. Yo creo que hay cosas que yo todavía no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida, pero sigo buscándolas y sigo alentándome en seguir buscando de Él, buscando su presencia. Sí, hay veces que hay momentos de desesperación. Por ejemplo, en esta pandemia, como tú ya lo sabes, a mi esposa y a mí nos dio COVID. Yo me puse muy mal, estuve a punto de que quizás me llevaran al hospital, pero creo que Dios va a permitir situaciones difíciles para fortalecer nuestro carácter en fe, en seguir adelante, en tener esa convicción que a pesar de que las cosas estén mal y se vean mal, o tengas la pérdida de un familiar, tu papá, tu mamá, no sé si tu esposo, tu esposa, hijos, siempre ora por tu familia, cubrirla en oración, porque va a haber Amén. el príncipe de este mundo trabaja para poder atacar el propósito que Dios va a tener en tu vida y en la de tu familia. Y solo la mano de Dios puede librar cualquier decreto legal que ellos quieran asumir en tu familia. Porque la sangre de Cristo es la que ha comprado y nos ha comprado a precio de sangre. Yo Amén. no pretendo haber alcanzado todo, porque esta es una batalla que, como decía Pablo, sigo en mi lucha, sigo en mi trinchera, en mi batalla, y pretendo haberlo alcanzado hasta que el Señor me llame a su presencia, vea, Amén. o que venga por su iglesia. Vivimos en tiempos difíciles, ha sido un tiempo muy difícil para la gente con la pandemia, ha perdido muchos familiares, hay gente que ha perdido sus negocios, vos lo sabés, pero hemos visto cómo Dios, y en su infinita misericordia y poder, te da la bendición. Por ejemplo, Amén. yo en la pandemia, con mi trabajo, la gente no iba a priorizar
la atención de sus animales de compañía, ¿verdad? Cuando son animales en casa, por su comida o por todo esto, y de repente Sí, Dios nos da la bendición de poder abrir la empresa en media pandemia y empezar a hacer negocios que yo creo que por lo menos en mi mente no había pasado por mi cabeza hacerlos. Creo que uno de los propósitos grandes en la vida de cada uno de nosotros es que Dios calla a los detractores, especialmente a amén, Satanás, para que se den cuenta que la honra y la gloria es de Él, y amén, no con una empresa. Puede ser después de la salvación, lo más grande es que tu familia esté bien conformada, entregada a las cosas del Señor, que tengas salud, que claro, tengas vida, que puedas criar a tus hijos en el temor del Señor. Eso es mucho de lo que la gente hoy ha empezado a valorar, sí, porque con la pandemia mucha gente ha perdido familiares y si hubiéramos hecho esto, y si hubiéramos hecho lo otro. Dice el Salmo 91 que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. sí, llega la Ni mano, mortandad que ande de día, ni pestilencia de noche. amén, Y aunque el mal esté a la vuelta disfrazado de algo o en un plan oculto, el Señor mandará a sus ángeles para que nuestro pie no tropiece en piedra. Y debajo de sus amén, alas, Él nos cubrirá. Eso les puedo amén, decir. Yo les puedo decir que no soy perfecto. Tenemos pecado, seguimos pecando y le pedimos la misericordia al Señor y que nos limpie, que limpie nuestra mente de malos pensamientos y que podamos seguir caminando en los caminos que Él nos ha predestinado caminar para su propósito. amén, Ese es mi consejo. No hay que soltar la oración porque Satanás no descansa para atacarnos. Y, sí, y yo creo que si Dios me lo llega a permitir un día, Contrato con lo Imposible va a ser un libro con más detalle de todas las cosas que Dios me ha permitido vivir. sí, No pretendo tener más experiencia que otros, solo les puedo decir, he experimentado la mano del Señor, su providencia, su fidelidad, y cuando Dios te toma por hijo, Dios te tomó por hijo, aunque vos no lo tomes por no, padre. y Y, creerle al Señor, hermano, y por, creerle al por, Señor, correcto, por eso te digo, porque vos puedes decir, sí, soy hijo de Dios, pero a veces no le crees. amén, Y eso es en lo que Dios me ha hecho confrontarme a mí a lo largo de las situaciones difíciles que tuve en la vida y, y ver la mano del Señor y de repente dejarme con la boca callada amén, por las cosas que hace y seguir haciendo. amén. Así En que conclusión, lo que le podemos decir a nuestros hermanos, número uno, sea fiel al Señor, fidelidad en todo aspecto, ¿verdad? Tanto en lo espiritual, en lo emocional, pero también en lo secular, hermanos. Hay que creerle al Señor, hermanos. Nosotros no me malinterprete, hermano, porque no le estoy diciendo de 1000 que el Señor le va a devolver 20,000. No, dele al Señor lo que le debe de dar el Señor. Lo que el Señor le dice en su palabra que tiene que darle. Uno. Segundo, crea que nuestro Dios es un Dios de imposibles. Como le mencioné, dos huérfanos, vea todo lo que Dios ha hecho hoy en sus vidas. Es única y sencillamente la mano del Señor, la misericordia del Señor, la fidelidad del Señor. Aunque nosotros seamos humanos y fallamos, hermano, pero si nosotros buscamos al Señor,
la Biblia dice que Él es fiel y justo, hermano. Que Él es fiel y justo y va a tomarnos y nos va a limpiar y va a cambiar nuestras vidas y nos va a hacer criaturas nuevas. Hermano, créale al Señor. Sea loco por Cristo, hermano. Sea loco por el Señor. No tenga miedo del mañana, porque el Señor tiene el mañana en sus manos. El futuro es del Señor. Como le dijo Emilio, a él le pasó como que estuviera en la casa de Potifar. Y ustedes saben lo que le pasó a José en la casa de Potifar, que la esposa, como José no le hizo caso, inventó cosas. ¿Y a dónde fue a parar José? Fue a parar a la cárcel. ¿A dónde fue a parar Emilio? Fue a parar a la calle, hermanos. Fue a parar a la calle. Pero el Señor cuidó de él. Así como cuidó de José, el Señor cuidó de Emilio también. Y así como cuidó de Emilio, así como cuidó de David, así como cuidó de cada uno de los que usted conoce, que Dios ha hecho grandes cosas, así cuida también de usted, hermano. Esos testimonios son para que usted pueda ver la grandeza del Señor, pero no solo para que la vea, sino que para que pueda experimentarla y pueda hacer su fe acción. Hermano, esto ha sido nuestra entrevista Locos por Cristo el día de hoy. Emilio, te agradezco tu tiempo que has tenido y de verdad, hermano, vamos a tener que hacer una segunda parte porque no nos alcanzó el tiempo, ¿verdad? Pero vamos a seguir hablando de esto en otra ocasión, hermano, y de verdad, hermano, que el Señor siga usando tu vida, que el Señor siga bendiciéndote, que bendiga la vida de tu hija, la vida de tu esposa y la vida de esa bebé que pronto van a nacer, que el Señor también la bendiga, hermano, ¿verdad? Gracias, yo bendigo tu vida, hermano, que el Señor te bendiga, hermano, y nos vemos hasta la próxima, hermano. Bendiciones. Chao. Bendiciones, hermano.